Los cuerpos momificados siempre llaman la atención. Quizá porque estamos acostumbrados a la imagen de la muerte en el proceso de esqueletización. Ver un cadáver que no se ha corrompido, que de alguna manera ha engañado a la muerte, es impresionante. La palabra momia viene del vocablo árabe mumilla, que significa betún, que es una sustancia negra y densa usada en el antiguo Egipto para la conservación de los cadáveres. Hace referencia en la palabra persa mumiai, que era un asfalto utilizado en los procesos de conservación de cuerpos. Durante la historia de la humanidad, ha existido interés por conocer los orígenes y procesos biológicos que convierten a un muerto en momia. Viene la otra parte, ¿no? El morbo, viene la parte de la superstición, viene que hacen las momias, ¿no? Toda esta otra parte, ¿no? Que, pues, dentro pues tenemos eso, ¿no? Que si la momia asusta, que si la momia no asusta, que si la momia se levanta, que si yo soñé con la momia. Y bueno, se han hecho hasta películas, ¿no? El santo contra las momias. Las momias son importantes para la investigación científica, la etnografía, la fisiología, la historia. Muchas ramas científicas se enriquecen con los restos momificados. Permiten conocer las dinámicas sociales del pasado, la evolución de las prácticas funerarias y, por las ceremonias dedicadas a los muertos, la cosmovisión de diversos pueblos. En México, la momificación de los cuerpos se lleva a cabo por causas naturales, no como las de Egipto, que son artificiales. La cultura peruana, que también en algunos casos utilizaron métodos artificiales para conservar el cuerpo. En el caso de México solamente hay momias naturales. No se ha podido encontrar algún cuerpo que haya sido intervenido para que su conservación se haya dado. Las momias mexicanas se crearon por diversos factores como el congelamiento, la ausencia de oxígeno, la corificación por exceso de agua, que es cuando el tejido toma un aspecto como de piel curtida, la alta presencia de sal, la liofilización, que sucede cuando las bajas temperaturas hacen que los fluidos en el cuerpo se congelen solidificándose, para después evaporarse rápidamente sin pasar por el estado líquido. Y la desecación, que pudo suceder cuando el individuo sufrió un mal que lo deshidrató, ayudando a que el cuerpo se momificara. Estos procesos de conservación le dan diferentes aspectos a la momia. Dependiendo del proceso de conservación, va a ser el tipo de momificación. Para que la preservación se lleve a cabo, tienen que coincidir otros factores como sitios secos, temperaturas constantes, ya sea altas o bajas, y la nutrición del individuo. Todos los grupos siempre hacen un ceremonial funerario cuando se muere el muerto, y mínimo se echan un día y una noche, ¿no? Unos bailan, otros toman, otros hacen todo el ritual, en otros rezan, pero siempre es el mismo tiempo. Pues yo creo que es el tiempo necesario para que haya esta descomposición, ¿no? Y cuando tú te preguntas, bueno, ¿y por qué se momificó? Si ya hay el tiempo necesario para la descomposición, ¿no? Las cualidades climáticas y atmosféricas de México han propiciado la momificación en diversos periodos y lugares. Se han encontrado momias de la época prehispánica, colonial y moderna. Esto ha permitido conocer los sistemas funerarios en numerosas culturas, ya que las sociedades han tratado a sus muertos de muy diversas formas. De acuerdo con sus creencias religiosas, elaboraron prácticas y costumbres para sepultarlos y dejarlos partir. En el 90% del país tenemos momias. Encontramos momias en donde nosotros pensamos que no había, como por ejemplo en el sur,
¿no? Que es la parte pues, más húmeda y que de acuerdo a la bibliografía que habíamos consultado decía que por las condiciones secas solamente en la parte norte y no es así. Los métodos antropológicos que se utilizan para determinar sexo, que es a través de la observación directa de los genitales externos, si están bien conservados, y en el caso de que no estén conservados, a través de radiografías de la zona pélvica o del cráneo, también por características morfológicas se evalúa si pertenece a un individuo masculino o a un femenino. En cuanto a la determinación de edad, básicamente se divide en dos rangos, que son los subadultos, son menos de 18 años, y los adultos, que son arriba de 18 años, y esto es a través de la evaluación del brote dental. En infantiles se van analizando las piezas dentales que están presentes y se comparan en unas tablas que van dando un rango de edad. El tercer molar es un buen indicador para determinar la edad, aunque también es variable porque no a todos nos crece. En los infantes es confiable y existen tablas de comparación. Para determinar la estatura, puede hacerse midiendo los huesos largos, comparando la edad en las tablas de crecimiento, ya que tienen un rango confiable en individuos adultos por el cierre del hueso. En infantes, el desarrollo óseo no es completo. Entonces, es más difícil poder estimar la estatura. En las momias que son infantiles, se utiliza directamente el antropómetro para medirlas, desde los pies hasta la cabeza. Entonces, también se les estima un rango de estatura. Y bueno, también para la filiación biológica es un poquito más difícil porque pues tenemos una población que es muy variable y no se comporta de la misma manera. Entonces, se evalúan también características del cráneo, características faciales que pueden indicar que corresponde a cierta población. Una de las momias más antiguas encontradas en México es Pepita. Han fechado su antigüedad en 2300 años. Esta procede de la Sierra Gorda de Querétaro. Y bueno, a esta le han hecho una serie de estudios, tanto la han fechado por carbono 14, han hecho estudios de alimentación, han hecho estudios de ADN. O sea, es una de las momias que más se ha estudiado y las que yo hasta este momento tengo conocimiento que es una de las más antiguas, ¿no? En 2010, habitantes del municipio de Guerrero, Chihuahua, en la Sierra Tarahumara, reportaron a Lina un hallazgo en la cueva El Gigante. Entre 25 y 30 individuos momificados cuya antigüedad se estimó entre 800 y 1000 años. Corresponde a un cementerio de la época prehispánica. La cueva fue saqueada y el descubrimiento perdió su contexto arqueológico. Son saqueadas las cuevas y ya tienes una parte por allá y otra por acá. O sea, no hay toda la técnica arqueológica para probar esto porque ya han sido saqueadas, ¿no? Por este hallazgo, ahora se sabe que los rituales funerarios de los tarahumaras actuales han sido transmitidos por generaciones. Estas momias son por desecación, lo que quiere decir es que tuvo que haber las condiciones necesarias para que los tejidos perdieran rápidamente la humedad que tienen. Entonces, posiblemente altas temperaturas y poca humedad. El cuerpo se deshidrató y se conservaron los tejidos. Es como parar la descomposición. Se para el proceso de descomposición y se inicia este proceso de conservación. Son momias naturales, ¿sí? Y lo que te llama la atención es de que todos los cuerpos fueron enterrados en una cueva, como unos están momificados y los otros no. Entonces, ¿qué pasa ahí, no? La cueva brindó las condiciones para que algunos cuerpos se conservaran. Condiciones de temperatura y humedad estables. Hay muy poca variación de estas condiciones.
Los grupos nativos han utilizado ancestralmente las cuevas como cementerios. En entierros prehispánicos encontrados se ha podido ver que colocaban una capa de pasto sobre la tierra como una base de lodo. Encima se depositaba el cuerpo envuelto en un petate, para posteriormente ser cubierto con otra capa de lodo y más pasto. Al terminar, procedían a sellar el sitio. Posiblemente el oxígeno era consumido por la hierba, favoreciendo la conservación del individuo. Hay dos factores claves para la momificación: la pérdida de humedad y la ausencia de oxígeno. Este sistema de entierro pudo ser propicio para la conservación de un cuerpo. Son enterrados en ese mismo lugar, posiblemente hay un parentesco entre ellas. Aunque exista una explicación, no pueden dejarse de lado las dudas. Si consideramos que el tiempo que duraba la ceremonia era indefinido, y después de esas horas lo depositaban en su sitio, era por casualidad que la putrefacción no hubiera empezado a corromper el cuerpo. En esas 24 horas yo creo que son muy importantes para que se momifique el cuerpo o para que no se momifique. Venían con mucha tierra, los antropólogos físicos empezaron a limpiarlas cuidadosamente para poder ir, pues que saliera a la luz los petates que habían salido, que tenemos de animal y que tenemos también de fibras vegetales, algunos elementos etnográficos. También se encontró una cuchara de guaje, un dije de hueso de animal, frijoles, un cesto, un palo de pino con punta para sembrar y unos mechones de cabello. Decían, por ejemplo, la gente que nos ayudaba a limpiarlas, pues es que yo escucho pasos, ¿no? Pero no hay nadie. Entonces veo sombras, pero no hay nadie. Y bueno, un caso que de un compañero que estaba limpiando un niñito, le estaba limpiando el pelo, tenía el flexómetro en la esquina de la mesa donde estaba, y de repente sale volando el flexómetro, ¿no? Y dice, bueno, pues no hace viento, aquí no hay nadie, pues ¿dónde, no? Le digo, no, es que tú tienes la culpa porque le estabas jalando el pelo. Le digo, eso hay que hacerlo con más cuidado para que no se enoje. Digo, tienes que hacerlo con cariño. En vida, un tarahumara guarda o entierra las partes que se desprenden de su cuerpo, como el cabello, los dientes y las uñas que se cortan. Ellos consideran que todos los fragmentos que integran su cuerpo le pertenecen a Onoruame, el que es padre. Y al morir hay que devolverlo completo. Así que durante los 3 o 4 días posteriores a la muerte, el alma ronda en la tierra buscando y reuniendo las partes para partir con ellas al mundo de los muertos. En caso de no encontrarlas, su cuerpo no estará completo y su alma permanecerá vagando hasta hallarlas. Cuando llega la muerte, el cuerpo se vuelve barro podrido, que ha de regresar a la tierra, y su alma se desprende definitivamente para emprender el último viaje de regreso al origen, al lado de Onoruame. Es mediante este viaje que la persona fallecida recogerá su pasado, su historia y su memoria, diluyendo los caminos trazados en vida. Sin embargo, el difunto aún no es consciente de su muerte, por lo cual es deber de los deudos hacérselo saber mediante una serie de fiestas llamadas nutemas. De no realizarlas, el alma del difunto no llegará a su destino final y provocará daños a sus parientes que podrían enfermar, la cosecha secarse, los animales morir y la herramienta de trabajo dejar de funcionar. Las fiestas por realizarse son 3 si el difunto es hombre y 4 si es mujer. Al final de la última fiesta,
el vínculo con el muerto habrá desaparecido y el alma se alejará definitivamente del mundo de los vivos. Los niños no necesitan nutemas, pues su alma llegará al mundo de Honoruame sin problema. Para los tarahumaras, la vida es un constante andar. Durante su paso por la vida, tejen y entrelazan caminos. Por eso los petates son tan importantes para ellos. Hay diferentes tipos de petates. Hemos encontrado de plumas, hemos encontrado de piel de animal y hemos encontrado de fibras vegetales y otros elaborados también de fibras vegetales, pero ya en forma de un textil. Entonces, nosotros vimos que además de la diferencia de petates, también el amarre era diferente. También tenemos una niña que está envuelta también dentro del petate, pero su petate es de piel, posiblemente de zorro o de conejo. Y también está trenzado con un entramado, está el hilo, y entonces fueron colocando el pelo del animal para ir dándole como cuerda y poder hacer el tipo de petate. Las costumbres de los rituales funerarios tienen el objetivo de despedir y preparar al difunto para su viaje. Hay un bebé que hicieron el hilo con pelo de humano y fue entrelazado y fue parte del hilo con el que fue amarrado el petate. Creo que sí se logra ver, ¿no? Sí. El infante dentro del petate. Esta momia infantil tiene alrededor de 1 año, está en posición fetal dentro del petate. Lo interesante de esta momia es la evidencia del rito mortuorio. Para los tarahumaras, el sitio donde ha de ser colocado el cadáver simboliza el vientre materno. Este es el lugar donde regresan, no para renacer, sino para regresar al origen. El petate simboliza la placenta, que es lo que protege al que está por nacer. Cuando uno muere, el petate cumple la función de protegerlo para regresar a la tierra. Los tarahumaras se entierran en un espacio que es adaptado para colocar el cadáver. Se tiene registro de que en las cuevas hacían un hueco, lo revestían de zacate y lodo para poder colocar al individuo. No era un entierro como tal. Cubrían al difunto muy ligeramente para que su alma pudiera salir con facilidad. Las cuevas para los tarahumaras son los sitios donde enterraban a los antepasados, pero no a los antepasados directos, podríamos decir, sino ellos consideran que hubo una primera generación de hombres que fue quemada por Honoruame. Entonces ellos no cumplieron con lo que el padre les pedía, que era que tuvieran un buen comportamiento, que le realizaran ofrendas, y lo que hace es hacer descender el sol y quema a esta primera generación de hombres, y ellos al sentir el calor pues se resguardan dentro de las cuevas, el sol desciende y quedan muertos dentro de las cuevas. Entonces para los tarahumaras, los que están dentro de las cuevas son esa primera generación de hombres. Después vienen ellos, que son como los que nacen del barro. Es muy difícil saber realmente de qué murió. Muy pocas enfermedades dejan huella en los huesos. Entonces realmente desconocemos la causa de muerte. Está parcialmente esqueletizado, muy poco tejido momificado está presente. Principalmente encontramos tejido momificado en lo que es la cara y el dorso del cuerpo, y muy poco en piernas y brazos. No se conservó ningún textil. La posición se conservó posiblemente porque estaba atado el bulto mortuorio. Como puedes ver, aquí hay cordeles, fibras naturales, pero también hay un cordel de cabello humano. El hecho de que le hayan colocado una trenza de cabello humano a este infante, lo reportan como realizar un pacto de compromiso. Tuvo que haber sido un familiar cercano, algún padre, tío o abuelo, e implica que esa persona va a tener que regresar cuando fallezca a recoger el trozo de cabello que le colocó, y en ese momento reencontrarse con este pequeñito.
Los utensilios que se encontraron en la cueva eran las cosas que solían utilizar en vida para sus labores o para sus actividades domésticas. Tenemos objetos de uso cotidiano como son coas, cucharones, también tenemos semillas, algunas semillas, frijoles y coritas, que es donde ponían como vasijas, pues. Se les hicieron algunos estudios para ver qué es lo que contenían y encontramos que había chile, había maíz y había mezquite. Entonces es como parte de la alimentación de ese grupo. Y también en las crónicas y también en la parte etnográfica encontramos que el tesguino se hace con maíz y con mezquite. Entonces también puede ser que en ese momento ya empezaban a elaborar el tesguino, que es una bebida religiosa que ellos utilizan. En una de ellas hicimos un estudio del sarro, ¿no? Son miligramos para ver qué comían. Bueno, encontramos allí que comían maíz, que es común. Encontramos restos de tesguino y cosas como esas, ¿no? Entonces, bueno, eso te confirma, porque si tú vas a la Sierra Tarahumara, pues actualmente comen eso, ¿no? Por la coa y el bastón para la siembra, se deduce que eran personas con asentamientos estables. Se dedicaban al cultivo de maíz y frijol, alimentos comunes en su dieta. Los ritos funerarios del México prehispánico se modificaban dependiendo de la manera en que había ocurrido la muerte. Por el estrato social, el oficio, la edad y el sitio espiritual hacia donde se dirigía el difunto. Estas costumbres sociales prehispánicas se fueron disolviendo conforme la colonización avanzaba. Las primeras iglesias eran simples construcciones de palma en las cuales los españoles eran inhumados. A los nativos se les prohibía entrar a los recintos, así que se inventaron las capillas abiertas y a partir de entonces se les sepultó en los atrios. Durante la época colonial, una de las formas de enterramiento es que el cuerpo primero tiene que estar extendido, cambia totalmente a la época prehispánica. Esta se rige a partir de normas católicas que en ese momento y que han regido durante este tiempo que daba el Vaticano. Se tiene que enterrar en una iglesia, en el atrio de la iglesia o en un lugar que sea específico para enterrar a los cuerpos, ¿no? Tiene que estar extendido, con los brazos cruzados. Estos estaban orientados y vamos a suponer que para acá está el altar principal de la iglesia, lo ponían en esta forma, porque el día de la resurrección, que no sé cuándo va a ser, todos los muertos se van a levantar y se levantaría así, y para ver al Señor, ¿no? Y todos los que se consideraron en ese momento criminales o ateos, o todos los que fueron juzgados, ellos dicen, por la Santa Inquisición, o que estaban fuera de las reglas, pues los ponían al revés, para que como castigo todavía no podían ver al Señor, ¿no? Entonces sí se van a levantar, pero le van a dar la espalda, o sea que no lo van a ver. Entonces meten al cuerpo en una caja, abren la fosa en una de las naves de la iglesia y la meten y la sellan, ¿no? ¿Y allí qué pasó, no? Ahora, otro de los aspectos allí que encontramos es de que en los cuerpos les echaban cal encima, y posiblemente a lo mejor eso también no permitió que se llevara a cabo el proceso de descomposición, ¿no? Y lo que se decía era que la tierra o el medio ambiente jugaba un papel muy importante por los componentes químicos o por los del medio ambiente. En 2011, al levantar el piso del templo de Santo Domingo en Zacatecas, se descubrieron sepulcros. El sitio fue edificado en 1616 por jesuitas
y en 1767, con su expulsión, el templo quedó abandonado por 2 décadas hasta que fue ocupado por los dominicos. Cuando descubrieron los féretros, estaban de costado o boca abajo. Eso quiere decir que anteriormente hubo remoción de los restos. Se cree que movieron los ataúdes para sepultar a otros difuntos. Ahí encontraron niños y adultos. Nosotros tenemos una colección que es en su mayoría niños, porque están mejor preservados. Los adultos, tenemos 5 adultos, los cuales están pues de bien a regular. Los niños son los que están más ataviados, son los que se encuentran mejor conservados. Hay unos niñitos allí que son muy agradables para nosotros, ¿no? Y bueno, como que te encariñas con cierto, ¿no? Con cierto cuerpo, y bueno, porque son tiernos, porque tienen su corona de flores, porque tienen las manos atadas, porque tienen sus zapatos o alpargatas. O sea, también te llama la atención todo el vestuario. Todos estaban cubiertos de cal. La cal la ponían para que la gente que iba a rezar, que entraba al templo, pues no les llegara los olores de la descomposición de los mismos. Así que por eso les ponían la cal. Por eso estaban todos cubiertos de cal, no hubo alguno que no tuviera. La tela, como absorbió la cal y la humedad, pues hizo como algunos bloques de piedra, ¿no? Estas manchas blancas son restos de cal. ¿Sí? Entonces se limpió con mucho cuidado. Esta parte de aquí también tenemos manchas blancas, porque se empezó a limpiar muy lentamente, con cuidado, para que la tela, el textil, no se rompiera o no se perjudicara. Los procesos de limpieza fueron largos. Se hicieron momia por momia para retirar la cal. En algunos casos fue un trabajo de más de 2 semanas. Conforme iban pues limpiándolas, empezamos a ver los textiles. Encontramos que tenían flores de tela, tenían flores de papel, tenían madera, tenían coronas, tenían hebillas de concha. Fuimos descubriendo parte del vestuario de cada una de ellas. Esto quiere decir que las enterraban con la ropa que ellos utilizaban, y las alpargatas estaban raspadas de la punta, que quiere decir que la niña era sus zapatos que utilizaba en ese momento. También encontramos una variedad de telas como seda, algodón. La ropa es muy delicada, la tuvimos que hacer manualmente con brochitas, con aspiradoras pequeñas, y bueno, nos llevamos muchísimo tiempo, ¿no? Estas coloniales que tienen, por ejemplo, su ramo de flores, tienen su vestuario, tienen santos de metal. Y entonces, bueno, rosarios, collares, todo esto te implica, ¿no? Un proceso de limpieza, de no lastimarlas, de hacer un trabajo muy cuidadoso para que esto no se averíe. Tienen unos vestuarios con unos estampes así impresionantes, ¿no? O sea, cómo es el comportamiento dentro de la sociedad, ¿no? Que a los adultos cómo los visten, y luego a las niñas cómo las visten. Y bueno, a partir de la conquista hay todo este sincretismo. Los cuerpos estaban vestidos como el santo de su devoción o el santo de la cofradía a la que perteneció la familia. La costumbre de vestir al difunto de un santo o de una orden religiosa. Y otra de las cosas interesantes es que los ataúdes venían ataviados, o sea, venían pintados de diferentes colores, algunos rosas, algunos azules, otros color naranja, y también tenían algunas grecas de papel, tenían grecas de tela, y algunos se veía algún rasgo que debió de haberlo tenido, que ya no se tenía por la conservación. Pero también otro que nos sorprendió fue un ataúd de un niño que se llama Luis, y él tiene unas grecas que son de plata y son de oro.
Entonces eso también nos llama mucho la atención porque nos puede decir la posición económica de cada uno de los cuerpos. Y lo llamamos Luis porque ese niño fue enterrado con un papel que en ese momento se tenía la costumbre de hacerse. Se encontraron con el cuerpo de Luis unas liras. Era una costumbre en esa época escribir algunas palabras como ofrenda al difunto. Y además lo importante de esa lira, que al final a pie de página venía el nombre del niño, venía el día que se murió y de qué se murió. Afortunadamente, en este caso, el cuerpo se ha mantenido en buen estado. Y casi se tiene el 100% del personaje, porque cuando están esqueletados se pierde parte de la información. Esta momia, cuando empezaron los antropólogos físicos a hacer la descripción de ella, veían que tenía muy abultado el frontal. Entonces decían, puede ser que a lo mejor tenga algún síndrome, pero no estaban muy seguros. Por ejemplo, hay una niña que presentaba unos aspectos medios como de enanismo, ¿sí? Y entonces le tuvimos que hacer una tomografía para checar si realmente había un proceso de enanismo o no. Y no, es una niña de 5 años, ¿no? Pero bueno, con la forma que la vistieron, en la forma que tiene su carita, dice, bueno, tiene esa apariencia, ¿no? Como de viejita, pero no, era una niña de 5 años, ¿no? Y le hicimos la tomografía, le pudimos medir y a través de la tomografía puedes sacar la estatura con precisión, puedes determinar la edad con precisión, porque hicimos a través del patrón de la dentición, que hay ya un patrón establecido de cuáles son las etapas, ¿no? de edad que tiene un cuerpo, ¿no? Pero también es interesante esta momia porque como las otras tienen un vestuario de algún santo o de alguna virgen, ella nos muestra parte del vestuario que se estaba utilizando en ese momento, que la gente estaba utilizando que en su vida cotidiana, que es la que yo te comentaba, que tiene las alpargatas, que la punta la tiene raspada, que seguramente era parte de su vestuario cotidiano, y también tiene un rebozo. Entonces nos muestra parte de la indumentaria en ese momento que se estaba utilizando en Zacatecas y en esa época. Tenía un rosario, terminaba en una cruz y tenía la parte de un corazón, que sería el corazón de Jesús. Es también una pieza muy interesante que tiene diferentes tipos de telas y que está de alguna manera muy bien conservada. Las momias infantiles de Zacatecas han proporcionado información de los ritos mortuorios de menores en la colonia, así como tipos de telas e iconografía religiosa del periodo. Aquí está, mira, es de 1700 aproximadamente, colonia. Tiene sus alpargatas que son de la misma tela de manto que tiene aquí. Vemos que la orilla del manto también tiene tejido parte del encaje. También usan medias. Y bueno, podemos ver que también tiene el libro, que es un pedazo de madera que estaba cubierto, que formaba parte de la tapa. Y de este lado podemos ver al niño Dios, que es elaborado de cera. Era la forma de decir que era el niño Jesús. El gorro que tiene también el plisado, todo está cosido a mano. Y también en la parte del cuello se puede ver que tiene un holán, el cual está elaborado igual que el gorro. La misma técnica, la misma tela, y pues esto pues nos puede decir de la forma o de la técnica que estaban utilizando en ese momento. Tenemos aquí diferentes tipos de flores, todas son de tela, pero son diferentes técnicas. Esta, por ejemplo, aquí tiene el pistilo que es de zacate.
Esta pues lo tiene de hilo, esa también. A partir de la forma de las flores podríamos a lo mejor hasta identificar a qué tipo de flor correspondía. Entonces es algo pues importante. Es una de las piezas que a mí más me gusta por todos los elementos etnográficos que tiene. Una labor de alguna manera técnica que todavía no se acaba y que yo creo que da para muchas generaciones pues para trabajar. Te voy a platicar sobre esta momia. Tiene 5 años, así es. Los estudios antropológicos nos han dado esa edad, de 4 a 5 años. La vestimenta es, o refiere a la Virgen Dolorosa, que en ese momento había una cofradía en la época colonial en Zacatecas. Y bueno, pues la Virgen Dolorosa es la imagen de la Virgen María. Es el último de los 7 dolores de la Virgen. Es cuando matan a su hijo en la cruz, pues eso evoca la Virgen Dolorosa. Y bueno, pues nosotros aquí vemos su manto negro, tiene un vestido blanco, que es la imagen que nosotros hemos encontrado en las vírgenes de la época colonial. Tiene sus alpargatas, que son los zapatos que en ese momento estaban utilizando en la época colonial. Eran de la niña porque tienen un uso. Vemos que está un poco desgastado, que en la punta tiene también un desgaste, entonces eso nos indica que eran los zapatos que la niña utilizaba en ese momento. Tiene algunas partes también de otro vestuario que se utilizaba en esa época. Las flores son de papel. El resplandor o corona de potencias también es de papel doblado, lo cual hace que sea más resistente y con una consistencia rígida para sostenerse en la cabeza. La hechura del traje todo es hecho a mano, se pueden ver aquí las puntadas. Esta también es una técnica que es utilizada con plancha y los pliegues que tienen en la parte de arriba y también con la cinta que amarramos las manos, que también es parte del rito funerario. En los libros donde habla sobre la Virgen, estamos viendo si hay alguna coincidencia de las flores con las que ellos manejan, que tienen algún significado para la religión. Estamos en ese proceso de identificarlas. Por ejemplo, tenemos aquí estas que podrían ser unas rosas, estas que podrían ser pues una forma como de clavel, podría ser. Esta hoja es también diferente. Entonces nosotros lo que estamos haciendo es observarlas muy detalladamente para ver si encontramos alguna diferencia entre ellas y ver los tipos que hay. Así. Y bueno, el pistilo es de metal, te das cuenta es de color verde, porque está oxidado, ¿no? Para la conservación de los cuerpos no podemos tener metal, no podemos tener tampoco papel, porque eso libera algunos ácidos, lo cual puede hacer que perjudique el textil o perjudique tanto el cuerpo momificado. Así que nosotros no se las dejamos, las retiramos. Como no están pegadas o no están adheridas al manto, nosotros las retiramos y las ponemos en un detafón aparte. Suponemos que debió de haber sufrido una deshidratación, la cual llevó y ayudó a que se momificara. Entonces por eso se ve así, porque está totalmente seca. Y también las manos, si las ves, la vestimenta de la Virgen Dolorosa. Esto nos da a nosotros algunas hipótesis, como por ejemplo, al ser una virgen que tenía o que evocaba dolor, nosotros lo que tenemos como hipótesis es que la mamá decidió que el vestido fuera ese porque tenía un gran dolor de que su hija había muerto. Entonces también nosotros tenemos que relacionar la iconografía, el significado de ese santo, para nosotros darnos una idea de alguna manera de el momento en el que estaba viviendo la familia. Estos rituales eran posibles cuando el difunto y su familia gozaban de una buena posición económica. Los cuerpos, que eran vestidos del santo de su devoción, debieron tener recursos económicos porque no era nada barato adquirir la indumentaria. Por eso, se intuye que la niña en vida tuvo una familia adinerada.
porque además su ataúd es muy ataviado. Está pintado de color rosa, pero tiene algunas grecas de color blanco. Entonces sí nos da también una señal de que el rito funerario tuvo que ser muy elaborado, lo cual pues llevaba todo un costo. Pues cambia totalmente la iconografía de una momia a otra. Pero bueno, aquí como vemos que está totalmente cubierta, que la vestimenta está pegada a los huesos, a la piel, no podemos nosotros quitárselas, ¿no? Nosotros quisimos hacer un rastreo, pero pues no se pudo porque se quemó el archivo en la época de la Revolución y bueno, pues los documentos se perdieron. De 1700 fue la que se quemó y principios de 1800. Pues yo la veo como una persona que fue. Me la imagino como una niña que estuvo jugando, que inventaba cosas, que tuvo una vida de alguna manera feliz y que por esa razón yo creo que tenemos que tenerle respeto y tratarla pues lo mejor posible. En un momento así de repente se te olvida que es un humano, porque estás metido y viendo y ay, mira, tiene esto, pero luego como que otra vez viene ese pensamiento y dices, ay, sí, fue un ser humano, ¿no? No tienen un nombre como tal, nosotros les ponemos que es el niño que está vestido de San Ignacio de Loyola por el tipo de traje que trae. Que tenía unos 2 años, 1 año más o menos. Si vemos el tipo de gorrito que trae y el hábito del que está vestido, pues lo vistieron de este santo, ¿no? Y bueno, trae las flores, que significa algo de espiritualidad, trae como listón que está tejido de flores, es un trabajo artesanal muy bonito, ¿no? Por todo el trabajo que tiene, lo que representa todo este vestuario con que está vestido este niño, ¿no? Podemos ver a partir del análisis que pues es una ropa fina, o sea, no se vestía cualquier niño de diferente clase social, ¿no? Pertenecía a lo mejor a la clase media, si vamos a suponer por el tipo de ropa, lo podemos ubicar allí, que bueno, no necesariamente, ¿no? Porque a veces pues juntaban ahí entre los vecinos, los parientes, para poderle comprar su vestuario. Además, estos venían en una caja de madera, que es tipo romboide, ¿sí? Y bueno, las cajas, algunas de ellas están adornadas con una especie de estrellita o de flor, están tapizadas de una tela como de terciopelo y lo curioso que en la parte interna de la caja es la simple madera, no está pintada. Pero esto rompe así como la tradición de la Iglesia Católica, porque cuando fallecía un niño, pues pintaban la caja de blanco, ¿no? O sea, que simboliza la pureza, ¿no? Aparte, bueno, le echaban cuetones, le rezaban, le lloraban, le cantaban, les dedicaban a lo mejor una poesía, ¿no? Si el papá tenía estas condiciones, ¿no? De regalarle eso a su hijo, ¿no? Que ya se iba de ellos, que se desprendía, ¿no? A un lugar de estos señalados como es el purgatorio, como es el cielo, como es el infierno, como es el limbo, que bueno, hoy ya desapareció, ¿no? Por orden divina del Papa dijo desaparece el limbo, ¿no? Pero bueno, son los 3 lugares a donde va un muerto a partir de la época colonial aquí en México, ¿no? Cuando ya tienes mucho tiempo estudiando los cuerpos, los cráneos o estos cuerpos momificados, ya sean adultos, sean adolescentes o sean niños, pues ya para ti es muy común. O sea, ya los ves con otros ojos, con otra mentalidad. Lo que buscas es hacer tu investigación, hacer un artículo,
hay un respeto por ellos, es un cuerpo, lo tenemos que respetar. Yo creo que están muy agradecidos de que pues, nunca pensaban que se les iba a dar este tratamiento, porque no es lo mismo estar en un hoyo abajo de 5 metros o 3 metros bajo tierra, a estar en un lugar bien limpiecito, embalado, con una temperatura especial, con una humedad especial. El único trato mal que les damos es cuando vienen los camarógrafos y les ponen la luz, ¿no? Me gustan las momias, las infantiles. Es más fácil trabajar con ellas y te impactan un poco menos. Trabajar con una momia adulta no es muy sencillo. Si como persona se te impacta más ver un cuerpo momificado adulto, en lo personal a mí sí me genera un poco más de respeto hacia ellos. Trabajar con un niño es un poco más sencillo. En cierto punto se te hace algo cotidiano hasta que llega alguien de fuera y te dice, ay, es un bebé, ¿no? Estás trabajando con un niño, estás viendo todo el proceso que una familia hizo para inhumar a un ser querido. Es algo que llega a tener una visión diferente de tu objeto de estudio como tal. No miedo, pero como lo dijo Susan, sí impactan un poco las adultas. No me ha espantado ninguna, pero pues siempre es como el tratarlas con respeto. En algún momento fueron seres humanos y ahorita, gracias a la conservación que tuvieron, pues nos indica muchas cuestiones sobre la historia de esa época. Y llega el momento en que les pides permiso para ciertas cosas, tanto a los adultos como a los niños. Tenemos una que tiene la lengua de fuera, sí, que la tiene negra, y posiblemente una es que le dieron a lo mejor algún medicamento y que a lo mejor eso le causó la muerte, ¿no? Otra, pues no se tenía un control o un conocimiento tan perfecto, ¿no? Sí, pues dale esto para que se componga, ¿no? Y en lugar de componerse a lo mejor se envenenó o algo pasó. Es una mujer adulta, alrededor de los 40 años, procede del templo de Santo Domingo en Zacatecas. Fue inhumada alrededor de 1700, 1800. Viste de forma, con prendas de uso cotidiano, el rebozo, la falda, trae un delantal, medias y alpargatas. Desde 1859, con la ley de secularización de los cementerios, quedaron bajo la administración de las autoridades civiles y se prohibió sepultar cadáveres en los templos y conventos. Esto alteró los sistemas funerarios. También alarmaron a varios vecinos que pensaban que si no eran sepultados en la iglesia, el día del juicio final no podrían ver a Dios. Hoy en día, los rituales funerarios han cambiado, sobre todo en zonas urbanas. Ya no se vela en el hogar al difunto, se velan en capillas dentro de su féretro y posteriormente se depositan en el mausoleo en un compartimiento de cemento o de mármol. La gente solamente tiene presente que las momias son antiguas y no es así. O sea, mientras mientras tengan los medios, el medio ambiente propicio, un cuerpo se va a conservar. Las momias actuales, que son las de La Chona, que así le llaman a Encarnación de Díaz. Allí en Jalisco, que el cementerio es muy grande, es un cementerio arquitectónicamente bonito. Y pues ahí vimos que tenemos momias de los años 80, de los años 90. Nos dimos cuenta que también eran muy ricas, que tenían vestuario muy actual, pero había una en particular que le llamaban Doña Marta. Entonces sí tenía una posición un poco escalofriante, que tenía, no le amarraron, no le pusieron pues una tela para poderle amarrar la mandíbula, entonces pues se abrió y pues sí estaba un poco
y luego toda despeinada. Nosotros aquí ya la peinamos, pero sí estaba un poco, pues te impactaba, ¿no? Y era la que traía su encendedor, entonces sí como que dices, ay, ese encendedor pues todavía lo siguen vendiendo, ¿no? El monedero, los 20 pesos, entonces sí como que es más cercana a ti. Entonces eso sí hace que tengas a lo mejor alguna emoción, ¿no? Y te provoque eso. Cuando conocí estas sí me impactaron un poco. No sé, será porque son, o sea, ves la ropa y son más cercas a tu tiempo, y entonces uno a lo mejor se remite a sus familiares, ¿no? A tu abuela, entonces pues puede ser que a lo mejor eso haga que yo sienta pues que escalofríos realmente. No me gustan definitivamente son las actuales, pero pues también son interesantes. Los cuerpos momificados tienen acertijos que poco a poco se van descifrando. Futuras generaciones buscarán respuestas en estas mismas momias. En el futuro, pueden ser los eslabones para entender las costumbres del pasado y la evolución de las culturas en México. Por eso, es importante conservarlas. Hicimos toda una investigación, diseñamos toda una técnica para poderlas embalar y bueno, tienen materiales que son de la última generación. Lo que se ha llevado a cabo con estos materiales, se busca que se preserven el mayor tiempo posible. Esta técnica de embalaje se ha implementado en toda la colección de momias. Es una placa de tafón que limita el movimiento, pero también las vibraciones, para que no afecten al cuerpo momificado como tal. La cama de Tibet permite una mayor manipulación al momento de sacar los cuerpos. También se les ha puesto cinturones de Tibet, que cuando subimos y bajamos cajas hay cierto movimiento al interior de ellas, entonces los cinturones limitan esto. Se busca controlar la temperatura y la humedad de este sitio porque variaciones graves pueden generar deterioro en las piezas. Este papel, bueno, está diseñado para que tenga de alguna manera ventilación y entonces pueda, pues no esté encapsulada la momia. No se haga un microclima dentro de la caja para que pueda perjudicar el cuerpo y algunos de los hongos se puedan activar. Y bueno, aquí tiene para ver la temperatura y la humedad. Entonces, la persona que está encargada de revisarla, ella checa cada mes para que esté en buenas condiciones. Las momias no solo nos dan una visión de las costumbres funerarias a través de la historia y de cómo han cambiado las normas civiles y religiosas en México. También nos acercan a las emociones a través del tiempo y a las diversas formas que hemos encontrado los seres humanos para sobrellevar las pérdidas, proporcionando elementos a nuestros seres queridos que emprenden el largo viaje al más allá.